la polarización, el signo de los tiempos, también en Israel, que atraviesa un proceso de elecciones. Estamos con Ariel González Levalli, doctor en Relaciones Internacionales y Ciencia Política, secretario ejecutivo del Centro de Estudios Internacionales de la UCA. Muchísimas gracias, Ariel, por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, queremos entender esta nación que se conoce como la nación de los startups, tan innovadora, cómo está atravesando este escenario político en el que el primer ministro Netanyahu, tiene una elección muy reñida con la principal fuerza dominada por Benny Gantz. ¿Cómo se definen estos dos actores políticos o estos dos posicionamientos políticos en Israel? Bueno, hoy en día lo que existe, hay bastante incertidumbre sobre cuál va a ser el próximo gobierno. Esta es la segunda elección del año, la segunda elección general en Israel, que es una democracia parlamentaria. Se elige en un distrito que es único en el país. Y bueno, la sorpresa es que Netanyahu no ha ganado. Y ha sido una elección en la cual ha tenido realmente, se ha polarizado alrededor de su figura. ¿Y por qué? Bueno, básicamente porque ha tenido una serie importante de acusaciones y ya hoy en día son causas, inclusive el fiscal general de Israel está acusándolo de fraude, básicamente de corrupción, ¿no? Y un poco la plataforma de lo que es la coalición azul blanca, que es una coalición relativamente nueva, que fue un poco conformada en base a un principio programático que es limitar la cantidad de periodos del primer ministro, que hoy en día es ilimitado. Netanyahu ya cumple, si no me equivoco, está hace 10 años, 3 en total, pero ya ha pasado por lo menos 2 ciclos como primer ministro. Y esto, según Benny Gantz y sus aliados, es una de las razones, la extensión es una de las razones que fomenta la corrupción, ¿no? Claro, no ha habido alternancia de alguna manera. El primer ministro se ha reproducido en su gestión durante una década. Entonces, el tema de la alternancia de esa figura es clave en esta polarización, decías vos. Es clave en esta polarización. Y aquí hay una atenuación de la polarización. Primero porque nunca un partido ha logrado por sí solo formar un gobierno en toda la historia de Israel. Claro, para eso debería ganar la mayor cantidad, 61 escaños del Parlamento. Escaños, exactamente. Entonces siempre requiere de un aliado. Y el problema que justamente como Netanyahu está en el centro de todas las especulaciones y la campaña de la coalición azul-blanca, es muy difícil llegar a consensuar un gobierno de lo que se denomina de unidad, ¿no? La cual el Likud, que sacó 31 escaños, Netanyahu, y la coalición, el Likud exactamente, y la coalición azul blanca de Gantz, que sacó 33, o sea que superó. Va a ser muy difícil porque la figura de Netanyahu, termina bloqueando, porque la coalición azul y blanca perdería varias de las banderas, ¿no?, que desarrolló exitosamente su campaña. Claro, porque su campaña está centrada precisamente en cuestionar la figura de Netanyahu. Exactamente. Netanyahu convocó ayer a un gobierno de unidad y Gantz le contestó sí, pero yo sería el primer ministro, ¿no? Exactamente. La lógica electoral indica que, obviamente, la coalición azul y blanca, porque es una coalición de 3 partidos, tendría que ocupar la primera banca, pero el tema es que el Likud también tiene otros pequeños partidos de ultraderecha, de ultraconservadores, que también le dan mayor fuerza, y eso hace que, si hay que conformar un gobierno, hoy en día el que va a desempatar, si no se conforma un gobierno de unidad, es Avigdor Lieberman, que fue ministro de Defensa, ministro de Relaciones Exteriores, inclusive, durante el último gobierno de Netanyahu. Y esta es una figura, bastante polémica, porque, es de una ascendencia que representa a lo que son el grupo que ha hecho Aliyah, que ha regresado a Israel en forma mayoritaria, que son de los últimos 30 años, que han sido los ciudadanos de la Unión Soviética y países cercanos. Y por otro lado, es una persona muy polémica por las posiciones, se quiere, bastante duras que tiene. ¿En relación a qué temas? En relación a temas de seguridad, con una posición en contra de retomar negociaciones con los palestinos, esta idea de anexar parte de
Cisjordania o la ribera occidental, que hoy en día está controlada, entre comillas, por la autoridad palestina. Ariel, a mí me llamó mucho la atención leyendo en distintos artículos sobre este proceso electoral de Israel, que Netanyahu sostenía, había declarado que él había intentado que se conformara un gobierno de derecha y no lo había logrado. ¿Por qué un gobierno de derecha puede ser sostenido públicamente en la opinión pública israelí sin que sea casi como una con enorme legitimidad? ¿Qué es la derecha en Israel? Bueno, Israel es una sociedad que en general ha mutado hacia la derecha en los últimos 30, 40 años. Ajá. Los partidos, un poco la coalición de centro-izquierda, si bien tiene un poco más de 50 escaños, no es la misma izquierda que tenía como sustrato el kibutzim, o sea, los kibbutz, que venía con una trayectoria quizás heredada de intelectuales socialistas, que habían, bueno, visto en Israel, digamos, la tierra en la cual desarrollarse, pero con una visión más socialista, ¿no? El Partido Laborista. El Partido Laborista era un poco la expresión de eso. Hoy en día, realmente esto está muy desdibujado. El Partido Laborista creo que no tiene más de 4 o 5 escaños. Entonces, en general, la sociedad y las preferencias electorales han girado hacia la derecha. Ahora bien, ha girado a la derecha también por una cuestión que tiene que ver con la concepción de la seguridad nacional de Israel. No olvidemos que todos los ciudadanos de Israel, hombres hacen 3 años, las mujeres hacen tienen 21 meses de servicio militar obligatorio. Obviamente eso incide. Y además creo que los procesos de las últimas 2 intifadas, de la guerra con el Líbano, digamos, la permanente sensación de inseguridad, eso también ha llevado a que se derechice. Pero, digamos, esta derecha también, hay otro tipo de derecha, una derecha religiosa, ¿no? Que serían los ultraortodoxos, que tienen otro tipo de demandas, que son de carácter social y cultural, que es lo que ha bloqueado la conformación de un gobierno de derecha con Líbano. Y ahí es... con Netanyahu. Líbano fue el que bloqueó en su momento, y es el que está bloqueando hoy en día porque él no aprueba un elemento fundamental para los ultraortodoxos, que es que digamos, aquellos que tengan esa creencia no hagan el servicio militar obligatorio. Ese es un tema de debate. Es un tema fundamental. Y hay otro tema interesante que promueve la coalición azul y blanca, que es que haya matrimonios civil en Israel. En Israel el matrimonio es religioso, hasta el día de hoy. Entonces, sí o sí el Estado no es el que consagra y el que da fe de alguna manera de esa unión, sino... digamos, las diferentes confesiones, ¿no? Israel es un país muy plural en lo religioso, en lo étnico, y este tema... hace unos años el Knesset, que es el Parlamento, votó en contra. Entonces es un tema muy sensible. Y bueno, Gantz ha colocado esto dentro de la plataforma y obviamente es muy difícil que una coalición que es una coalición de centro se alíe con los ultraortodoxos y ortodoxos, pues realmente ahí hay incompatibilidades de fondo. Es decir, que Gantz le está queriendo que el Estado tome parte y deje que las confesiones no pesen en la consagración de los vínculos matrimoniales. Exactamente. Es que haya más progresista de alguna manera. Exactamente. Y aquí también hay otro elemento interesante, que es la variable internacional de estas elecciones y cómo puede influir, especialmente en Estados Unidos. ¿Donald Trump es la variable internacional? Donald Trump, pero más que Donald Trump, la amenaza iraní, las posibles digamos, consecuencias que puede tener lo que ha sido el ataque a esta refinería en Arabia Saudita, que bueno, la monarquía saudí ha acusado a Irán, y Estados Unidos, al parecer, la Casa Blanca estaría pensando en tomar medidas, retaliaciones contra Irán. Entonces, esto genera una presión adicional para que haya un gobierno de unidad. Porque no es lo mismo una situación en la cual Israel, directo o indirectamente, está involucrado en digamos, una acción militar contra Irán, con un gobierno... La alianza con Estados Unidos no se cuestiona desde ninguno de los partidos y de las coaliciones que compiten electoralmente. No, de las grandes coaliciones no. Y en general hay mucho soporte
tanto desde el punto de vista político como financiero. Y bueno, el lobby digamos, judío en Washington es muy fuerte y en general siempre ha favorecido digamos, vinculaciones con el Partido Republicano en los Estados Unidos y con coaliciones de derecha. En el caso de, digamos, esto es una generalización, pero digamos, hay un sesgo ahí bastante particular, pero en general es una alianza que diríamos de Estado, ¿no? Que se ha sostenido desde la segunda década de la Guerra Fría. Ariel, ¿cómo juega el tema económico? Esta es una nación pujante, innovadora, la tecnología, la innovación están presentes en esta economía del conocimiento. Bueno, Israel es uno de los 3 países con mayor cantidad de startups por cada 1.800 habitantes hay una startup. El gobierno, el Estado, además financian un 50% gran parte de esos emprendimientos. ¿Cómo juega esa economía tan pujante y los desafíos que pueda estar enfrentando en la discusión política electoral? Bueno, creo que hay un consenso sobre los principales elementos del modelo económico israelí, que es un modelo de apertura, de gran competitividad, de gran apuesta al conocimiento. Casi el 3.5% del PBI se gasta se invierte en ciencia y tecnología. Es el país que tiene mayor cantidad de científicos por habitante, mayor cantidad de publicaciones por habitante. Es realmente, en ese sentido, muy importante. Aquí hay algunas discusiones sobre el agujero fiscal que tiene Israel. ¿Gran déficit fiscal? Sí, tiene un gran déficit fiscal que en general... ¿Qué es un gran déficit fiscal para Israel? Y es un déficit fiscal superior al 4%. Y aquí la coalición azul blanca de Gantz lo que dice, bueno, seamos un poquito más ordenados en las cuentas y tratemos de ordenar la macroeconomía. Y critican como un excesivo énfasis en lo microeconómico en Netanyahu. Pero en definitiva, aquí, digamos, este déficit, ¿cómo es solventado? Bueno, obviamente con toma de deuda, Israel en eso no tiene problema, y también transferencias directas de Estados Unidos que le permite, digamos, acceder, digamos, a financiamiento, pero también algún materiales tecnológicos en materia de defensa, realmente digamos, a muy bajo costo, ¿no? ¿Financiamiento de Estados Unidos como Estado o de ciudadanos israelíes que tienen empresas en Estados Unidos e invierten luego en Israel? Sí, más lo segundo que lo primero, pero digamos, en términos del financiamiento tiene que ver con compras en materia de defensa, ¿no? Y en lo que se denomina la ayuda militar directa, que Israel siempre está entre los 3 primeros, ¿no? Y eso realmente son, en algunos casos, donaciones que son de miles de millones de dólares, ¿no? Ariel, ¿cómo se va a dirimir este conflicto y qué peso tiene el presidente a la hora de este conflicto entre 2 partidos que están empatados técnicamente en las elecciones? Bueno, el presidente es una figura más que nada protocolar, no tiene un rol importante. Esto lo van a decidir entre los principales referentes de los diferentes partidos. ¿Tiene que volver a votar o cómo bueno, hay 3 escenarios posibles. Un escenario que se vuelve a votar. Otro escenario es el de la coalición de Unidad Nacional, que creo que es muy complicado debido al contexto. Y un tercer escenario es que haya una coalición débil, digamos, orientada más hacia la derecha, y la cual Avigdor Lieberman les dé los votos a Netanyahu y termine formando parte del gabinete como sucedió en el pasado. Pero realmente la situación es, al día de hoy, bastante incierta. Es el momento, bueno, de las negociaciones, el momento de la política, pero de todas maneras los grandes trazos de Israel en términos económicos, en términos políticos, están bastante claros. Muchísimas gracias, Ariel González Levalle, por estas precisiones en torno al escenario electoral en Israel. Gracias. Gracias. Nos vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos. No se vayan.